Entonces, sigamos, o retomemos más bien. Entonces, muy importante que tengas en cuenta esto, y es que el concepto de familia se materializa a través de esos vínculos naturales o jurídicos. Esta distinción, digamos que parece tonta, es lo que permitió tener varios tipos de familia que antes no estaban reconocidos de una manera tan fuerte, o tener de rango constitucional esa protección. Yo te decía en la sesión anterior, el concepto de unión marital de hecho surge con la ley 54 del 90, que es un año previo a la Constitución. Pero quizás, posición mía, si no hubiese tenido ese apoyo de reconocer en la Constitución política que fuera por vínculos naturales, quizás no tendría el mismo ámbito de protección y el desarrollo que después tuvo. Porque se deja de tener simplemente una norma que dice, ok, usted puede tener familia sin estar casado, a que la misma Constitución te diga, usted puede tener a través de vínculos naturales una familia. Y estos vínculos de familia, vínculos naturales de familia, no son solamente la unión marital de hecho, que sí, pero ya lo hemos hablado, también está la posibilidad de la familia de crianza. Entonces, esas personas que no son biológicamente de esa familia, pero que justamente la forma en la que se comportan es lo que ha llevado a que ellos se consideren como parte de esa familia. Y aquí contamos con el otro lado, que es los vínculos jurídicos, con todo lo que es otra vez, que ya ahorita vamos a profundizar en esto, de contar con un matrimonio civil que tiene una serie de formalidades, de solemnidades, que la misma legislación civil lo trae, a consagrar también la adopción como una fuente de familia. Entonces, esto es lo que nos genera todo ese ámbito y las cosas que están en la mitad. Lo que hablábamos, por ejemplo, de las familias ensambladas. Entonces, ya tener una relación anterior, ¿qué pasa? Porque eso tiene efectos en la afiliación eventualmente. Hay casos de adopción, no hay casos de adopción, ¿qué pasa con los alimentos? Todo eso tiene un régimen particular. De hecho, se habla mucho en redes sociales de usted no se meta con una persona que ya tenga hijos y no le vaya a dar alimentos porque si no, después usted queda responsable y no sé qué. Esto no es tan cierto. Hay un influencer abogado, no sé cómo es la cuenta, creo que yo te hablé de él, que es un tipo que lo único que hace es insultar a la persona que le hace comentarios. Que pone como la cajita de respuestas que le pregunta cosas y que responde con insultos. Sí, o sea, que no puede dejar de decir algo con insultos. Y esa es su chispa. Y entonces ahí es donde uno dice, ¿qué clase de abogados tenemos que para hacerse famosos entonces si no es por insultos no convence? O sea, yo prefiero que me vean 10 personas, pero que digan, esa persona sabe. Esa persona me inspira confianza y no es, ja, 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 me echó un madrazo. Exactamente. Y no solamente esa persona, ese abogado utiliza madrazos porque sí, porque no y porque tal vez, sino que los conceptos jurídicos que utilizan no siempre son los correctos. Y lo digo y lo sostengo. Y cuando se ha puesto a hablar de esos temas, obviamente yo creo que de pronto los videos le quedan mal, es porque él por sus ganas de ser divertido y de insultar y de lo que sea, no le pone tanto rigor a lo que está diciendo. Pero no es tan así. Y le preguntan muchas cosas de familia. Entonces, ¿qué pasa si mi pareja no sé qué y me separé y no sé qué, bla, 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 bla? Cuando veamos como los temas de sociedad patrimonial de hecho y sociedad conyugal, sobre todo sociedad conyugal, voy a ver si me sacrifico y veo un par de videos de ese idiota y los ponemos acá. Y esto no. Y tú me vas a decir por qué ese video está mal. Porque en realidad el tipo dice cosas que no tienen fundamento jurídico. O sea, que las dice porque les pareció divertido, porque suena chistoso meter un madrazo a la mitad. No hay una fuente súper. No, yo te dije, hay cuentas que son más o menos buenas en ese sentido. Yo al fin no te pasé las cuentas. Hay una que es Real Academia Jurídica, que es el de Sofía. Sofía fue mi monitora. Y de hecho yo tengo una conversación pendiente. No, otra. La de los pollitos se llama, creo que ella se llama Laura. Hace un par de días sacó una de una influencer que se llama Bella Linda, no sé.
no sé, lo subí hace un par de días, que se puso a hablar de unión marital de hecho y sociedad patrimonial de hecho, y en el video la embarró. Lo que dice en el video está mal. En los comentarios la solución, pero en el video le quedó mal una palabrita y un concepto está mal aplicado, el de 2 años está mal aplicado. Ya después lo soluciona, porque eso se lo reconozco a ella. Tiene criterio y cuando la embarra, ella misma lo soluciona. Pero el otro que te digo, y habla mucho de familia, es el perfil de Real Academia Jurídica, que ella, digamos que la persona que está detrás es Sofía, que fue mi primer monitora fue Sofía. Y ella también ha incurrido en errores y cuando yo le cojo esos errores, o sea, yo no le dejo un comentario diciendo eso está mal, Sofía, porque pues un poco cafre de mi parte. Yo hago una peor. Me escribo por WhatsApp, lo llamo, Sofía, ¿usted cómo se le ocurre decir esto que está diciendo acá? Ay, sí, perdón. Una vez le tocó bajar un video porque el error fue una cosa. A veces se le van cositas, pero es normal, a todos se nos van cosas. Pero una vez sí fue como, Sofía, ¿usted cómo se le ocurre decir eso? Sí, perdón, ya bajo el video. Y ella leo súper bien, o sea, con ese tema, no sé cuántos seguidores tengan y no, pues, eso me interesa. Pero tengo una buena proyección y ya la han invitado como influencer jurídica en cosas y lo que sea. De hecho, tú que generas contenido, no lo descartes. Hay otro, de a ti que medio te interesa el mundillo del penal, que es Juan José Castro. Él es de un semestre debajo mío. Y él es penalista, digamos que él está haciendo como una serie, porque ya también lo volvió podcast y videocast y videos independientes, en los que habla de personas que han sido víctimas de violencia sexual y las entrevista y trata como de hacer visible su caso para que no llegue a la impunidad. O sea, no lo hace con morbo, se lo reconozco. Y habla de otras cosas también desde el ámbito del derecho penal, bien interesante. Es muy crítico con el gobierno actual y es muy es chévere escucharlo. O sea, no puedo decir que es muy divertido porque penalista no soy, pero he aprendido cosas con él. Entonces, si a ti te interesa ese mundillo del derecho penal, puedes seguir a Juan José. Es que ahorita te doy la cuenta de Juan José, porque es bueno. Y entonces, por ejemplo, es chistoso porque la mayoría de sus videos, él, por ejemplo, sale con gorras y todas son gorras distintas. Y uno dice, un abogado en gorra no pierde una en su criterio jurídico, o sea, aún no lo hace el traje. Por ejemplo, yo ando aquí con mi pincito de la rana René de Kermit y ¿qué? Y me gusta y tengo de Homero y tengo de lo que sea, o sea, a mí me gusta estar de traje. O sea, para mí es más sencillo vestirme de traje. Que buscar diferencias. Claro. Entonces, yo ya sé con un traje azul, una corbata rosada, una camisa blanca y ya. Me cuesta más los pines, ¿sabes? De hecho, tengo otro por ahí. Creo que me lo traje, no sé si lo traje al fin. De. Aquí está. De Mario Bros. Que es este. Que se mueve. Pero ese es el toque de personalización que yo también le quiero dar. Hoy en día ya no es tan riguroso el mundo jurídico de andar de saco, corbata impecable, los zapatos bien lustrados. Ya no tanto. O sea, yo lo hago porque crecí con eso desde niño. Pero ya tú puedes encontrar a abogados que están de un blazer sin corbata o un saco casual y un pantalón más o menos formal y no hay ningún inconveniente con eso. Pero tú puedes encontrar a Juan José en gorra y no pierde nada. O sea, es que el tema no es tanto de cómo se vista o si tiene tatuajes o tiene piercings o lo que sea, sino lo que expresa. Por eso es que yo critico al otro, porque es que su expresión es de maderazos con toda. Porque el tipo estaba a veces hasta bien vestido. Pero, o sea, bien vestido y yo me comporto como un verdulero. O sea, como un indigente que solamente sabe echar madrazos o amenazas. Eso no tiene razón de ser. Entonces, a mí me lo enseñaron porque me lo enseñaron el que hoy en día es el vicedecano, Eric. Yo creo que Eric no se acuerda de eso. De dignificar la profesión. De vístase bien,
como si usted fuera a atender a un cliente. Yo así estoy bien y, por ejemplo, sí, el mundo ya no requiere que uno esté de saco y corbata. A mí me gusta estar de saco y corbata, porque de hecho hoy en día eso a mí me hace diferencial. Yo que me muevo mucho en el sector tecnología, pues allá son todos de G, casuales y lo que sea, y el sector creativo es así, todo hippie. Pues si yo soy de saco y corbata, ya entro con un criterio distinto y ya me ven distinto, porque a uno sí lo ven, sí lo juzgan y lo tratan como lo ven. El hábito no hace al monje, pero casi. Pero entonces, ¿cómo es mi forma de bajarle a lo mío y ponerle mi sello? Pincitos. Entonces yo tengo de Star Wars, tengo de Homero, tengo un número que es un diablito hermoso. Para el Congreso, de hecho me lo compré en Villa de Leyva. Tengo uno de un campesino con su ruanita y todo que dice su merced. Precioso ese pin. Siempre que yo tengo contacto, por ejemplo, me ha tocado charlas con internacionales, a ti te he constado, yo tengo mi pin de su merced. No lo entienden tan bien pues, la palabra, pero sí cuando ven al campesino como que marca mucho. Entonces, eso no hay que perderlo. Vamos, otra vez aterricemos. Y es que ya vimos que hay diferentes tipos de familia que están reconocidas en la Constitución, vínculos naturales y jurídicos. Empecemos con esos vínculos jurídicos, que es lo que más tiempo nos va a tomar. Y es el concepto de matrimonio propiamente dicho. Y hoy en día nosotros tenemos que hablar, pues, de ese contrato matrimonial con muchos asteriscos, porque lo que era la definición con la que yo estudié, ya eso no es así, justamente como consecuencia de la influencia del derecho constitucional en el derecho de familia. Por ejemplo, esto que tú encuentras acá es la transcripción del artículo 113 del Código Civil. Entonces, el artículo 113 del Código Civil nos dice: el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Entonces, antes era entre un hombre y una mujer. Eso implicaba que el matrimonio por parte de parejas del mismo sexo no se podía. Y empiezan a darse ciertas decisiones judiciales que empiezan a mover el tema. Y aquí contamos con la SU 214, donde se entra a decir, venga, esto ya no es entre un hombre y una mujer, sino entre dos personas, porque pueden ser una pareja del mismo sexo y puede tener ese ámbito de protección que es la legislación de familia y el concepto de matrimonio. Yo te decía, y hablemos un segundo de las parejas del mismo sexo. Las parejas del mismo sexo, su ámbito de protección en el derecho de familia empezó hace 10 años, 15 años a lo sumo, y es una evolución. Entonces, ¿cómo empezó todo? El ámbito de protección inició en el derecho comercial puro y duro, que es el concepto de sociedad de hecho. La sociedad de hecho es un concepto en el derecho comercial en el cual si el contrato de sociedad, piensa en una sociedad de las famosas SAS o limitada o SA o lo que sea, no cumplen con el 100% de los requisitos, se trata como una sociedad de hecho. Entonces, de cara al mundo, no hay sociedad, entre los integrantes sí, y los efectos económicos pues tienen una regulación. Entonces, ¿qué pasaba con las parejas del mismo sexo? No tenían ese ámbito de protección de la sociedad conyugal, del ayudarse, del procrear, de lo que sea. No, tenían una protección económica a través de una sociedad de hecho. Entonces decían, yo duré 20 años con esa persona e invertimos, hicimos lo que sea, tal, adquirimos. Entonces lo trataban como una sociedad de hecho para poder darle una protección económica. Eso es como la etapa 1. Una pegadita, distinta al derecho de familia, el derecho de la seguridad social. Entonces, las pensiones y todo eso, si las podían heredar, todo lo demás. Entonces, a partir de diferentes decisiones de tutela, decisiones judiciales, derecho laboral,
se empieza a reconocer que si mi cónyuge, bueno, si mi pareja, porque no hay matrimonio, si mi pareja del mismo sexo fallece y yo era efectivamente su pareja, yo podía quedarme con esa pensión. Entonces, este es un segundo escenario. Y por fin llegamos a un tercer escenario del derecho de familia, de reconocer un matrimonio. Y esto con etapas a su vez. Al comienzo, la Corte Constitucional lo que dice es, yo exhorto, yo invito a que el Congreso regule el tema. Sigo esperando que salga esa ley. No ha salido esa ley. Pero entonces, ya todo el mundo, la interpretación de las altas cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, conceptos de la Superintendencia de Notario de Registro, es, venga, ya no se ponga a inventarse cosas, sino trátelo como un matrimonio del 113 del Código Civil. ¿Por qué es eso? Es un matrimonio, la intención de ellos es generar familia. Entonces no lo trate como una sociedad comercial, no se limite solamente a un tema pensional y de temas de seguridad social, trátelo como corresponde, como un matrimonio. Y exíjales lo mismo, que es un contrato solemne, que eso lo vamos a ver después. Que tiene que cumplir con una serie de deberes, que ya también lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso es un cambio completo en el paradigma de cómo se maneja pues todo el mundo del derecho de familia. Entonces, si tú te das cuenta, vuelvo a mi punto. El derecho es reactivo, no es proactivo. Y aquí el derecho de familia fue el último que llegó. Primero actuó el derecho comercial, el derecho laboral, el derecho constitucional, aunque el derecho constitucional obviamente tiene mucho que ver con la familia, para luego sí el derecho de familia propiamente dicho estar metido. Pero pues digamos que eso también es parte obviamente de la evolución social. Y yo te decía en la sesión de hace una semana que hay algo muy importante y es que hoy en día uno debe entender que el matrimonio es un contrato. La misma ley nos dice que es un contrato solemne. Aquí está. Sin embargo, nosotros debemos entender que como contrato tiene una regulación especial. Y yo te decía que todo contrato debe tener 4 elementos: capacidad, consentimiento, objeto y causa. Entonces vamos a desagregar esos 4 elementos: capacidad, consentimiento, objeto y causa. Aunque vamos a empezar un poquito distinto, no exactamente con ese mismo orden, sino que vamos a ver el tema de las obligaciones del contrato, que está un poco relacionado con el objeto. Entonces, no sé si tú te acuerdas de esos 4 elementos de capacidad, consentimiento y sobre todo lo que nos interesa, el objeto y la causa. No sé si recuerdas qué es eso. Capacidad, consentimiento, que cuando uno habla del consentimiento, este asterisco es libre de vicios. Objeto lícito y causa lícita. Entonces, hagámoslo así en orden para que sea como sencillo. Capacidad, que ya lo hemos visto, es un atributo de la personalidad, que se divide entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio. En este caso, obviamente, hablamos de una capacidad de ejercicio que se refiere... Eso, creo que esto es basura. La capacidad, eso es un concepto que ha variado muchísimo en el derecho en general y en el derecho colombiano. Nosotros pasamos por diferentes etapas con una mayor o menor influencia del derecho canónico dentro de la legislación civil, pero digamos que es solamente hasta el año pasado donde se encuentra como un antes y un después. Yo te decía que durante mucho tiempo en Colombia se permitía que las
los menores de edad pudieran casarse. Entonces había unas condiciones, debía mediar una edad mínima, una autorización de los padres o por lo menos una aquiescencia de ellos. Entonces digamos que se podía dar, pero no era tan abierto, pero tampoco era imposible. Y eso lo que implicó es que en muchas regiones del país existieran esos casos de matrimonio infantil, lo cual pues obviamente no es nada chévere. Entonces, hoy en día la capacidad en Colombia para casarse coincide con la mayoría de edad y es que tiene que ser mayor de 18 años. Punto. No hay lugar a discusión alguna. Para poder casarse se requiere contar con la mayoría de edad. Tú vas a ver en tus clases de derecho civil en general, bienes y obligaciones, que dependiendo de la edad tú puedes hacer algunas cosas. Entonces, si es de 0 a 12, si es de 12 a 18, el tratamiento jurídico es distinto. En este caso, nosotros no contábamos con el 0 a 12, sino el 0 a 14. Entonces, la edad mínima para casarse durante mucho tiempo fue 14. En su momento era particular porque se da un ámbito de protección distinto. Entonces, la edad para casarse de los hombres, la edad mínima era 14 años y las mujeres 12. ¿Por qué? Por algo que es muy cierto. Las mujeres maduran más rápido que nosotros los hombres. Yo soy un niño chiquito de 36 años y juego play con mis amiguitos. Mientras que la mujer es mucho más madura, mucho más temprano. Entonces se decía que esa madurez mental iba acompañada con esa madurez sexual y eso permitía que pudiera casarse. Luego dijeron, no, esto no está bien. Ese trato es discriminatorio y en consecuencia la edad mínima dejémosle igual, 14 años. Entonces uno dice, ok, es un ámbito de protección, digamos que un poco más fuerte para las niñas, literal, bueno, adolescentes. Pero digamos que se empieza a dar ese tema. Y es hasta el año pasado, yo te decía que hay dos hitos, digamos que en el derecho colombiano. La sentencia C039 del 25 de la doctora Cristina Pardo y la ley 2449 que dice, no señores, la edad mínima para casarse son 18 años. ¿Y eso es el año pasado? ¿Hasta el año pasado? ¿En serio? Sí, mira la ley. O sea, el año pasado alguien se podía casar de 14 años ahora. Sí. Sí. No, pero yo también lo vi con claro, y es que eso ya había cambiado antes, o sea, que mucho antes, como que al ver, no, era solamente lo de Sí. No, pero te lo aseguro, la edad mínima para casarse fue un tema que se ajustó el año pasado. Entonces miremos ahora el consentimiento. El consentimiento, cuando uno lo analiza, es la manifestación de la voluntad, que es uno de los elementos más importantes que uno tiene al momento de un contrato. Vemos que todo el andamiaje, toda la estructura detrás de los contratos parte de algo que es la autonomía de la voluntad privada. Y es que básicamente yo puedo hacer y deshacer, puedo hacer lo que yo considere, siempre y cuando no vaya en contra del ordenamiento jurídico, las normas de orden público. Pero eso requiere adicional que yo manifieste expresamente mi voluntad. Y aquí tenemos que mirar el consentimiento. El consentimiento, en la teoría general de los contratos, reconoce 3 vicios del consentimiento: error, fuerza y dolo. Entonces, el error es la definición técnica es la discordancia entre lo que se piensa y la realidad. Entonces, es una diferencia entre lo que yo pienso y la realidad. Yo te decía el ejemplo la clase pasada. Entonces, yo voy a contratar a Fernando Botero para que me pinte y yo pienso que era Fernando Botero el de las gordas y era el pintor de brocha gorda. Entonces hubo un error, que yo pensaba una cosa y era otra. ¿Cómo se llama J Balvin? José. Entonces yo pensé
que iba a contratar a J Balvin para mi fiesta privada en el Congreso de Abogados Rosaristas. Y yo pensé que era José, no sé qué, Balvin, que el segundo apellido de él es Balvin. Y terminó ser, no sé, cualquier otra persona que también se llamaba José. Y era un imitador justo de J Balvin. Pero yo quería no al imitador, sino a J Balvin, o a Maluma, o a Juanes, o a Shakira. Bueno, Shakira sí utiliza su nombre pira. Pero digamos que yo tenía pensado una cosa y la realidad era distinta. Eso es el error, que ya lo vamos a ver ahorita en materia del matrimonio, cómo cambia. La fuerza, la coacción que me lleva a suscribir un contrato, celebrar un contrato, cuando yo no tengo la intención de hacerlo. Y lo hablamos, ese error puede ser físico o moral. Entonces, si a mí me amenazan con matarme, pues probablemente yo acceda a eso. O si aprovechan una fobia o un miedo, también. Pero un tema importante es que la fuerza no solamente tiene que recaer sobre uno, sino puede también recaer sobre otras personas. Entonces, por ejemplo, María Victoria, si no te casas conmigo, mato a tu papá. No, si es Alejandro, tú dices, ay, sí, lléveselo. Pero si yo te amenazo con matar a tu papá, tú accedes de una. Entonces mira que la coacción no solamente es sobre la persona directamente, sino puede recaer sobre otras. Pero pensemos que yo te digo, María Victoria, si no te casas conmigo, lo que yo voy a hacer es que voy a matar al primer indigente que me encuentre. Pues de pronto si tú eres una persona muy amable, muy altruista, muy dada a los demás, no, no lo mates, acepto. Pero si eres una persona más bien desprendida, dice, pues mátalo. Entonces mira que eso, digamos que puede variar bastante. Y aquí hay algo importante que uno debe tener en cuenta en la fuerza, tanto en la teoría de los contratos como en materia del matrimonio, y es que la fuerza, voy para allá, la fuerza tiene que ser proporcional. Si yo te digo, María Victoria, si no te casas conmigo te pongo cero en el quiz, tú te ríes, este tipo está loco. Y mira que no estoy amenazándote con algo físico, sino es una violencia psicológica, pero pues, o sea, ¿qué incidencia? Pues póngame cero, pues repito la materia, chao, váyase, no moleste. Mientras que si yo lo que hago es meterme con otros elementos más importantes que realmente te generan ese miedo, eso es lo que lleva a que se materialice la fuerza como dice el consentimiento. Creo que tenés una pregunta de la fuerza o la violencia psicológica. No. Entonces, digo para allá. Puede ser física o puede ser psicológica, entendida como esa coacción, esa presión, que puede ser aprovecharse de miedos o de situaciones de inferioridad. En el mundo normal eso pasa. En la teoría general de los contratos eso pasa. Entonces, que tú te aprovechas un poco de la situación de vulnerabilidad, por ejemplo, de una madre cabeza de familia y tiene que hacer esto en determinadas condiciones. Entonces, pues se aprovechan esa vulnerabilidad de la persona para que haga cosas que normalmente no lo haría. Y cerramos con el dolo. El dolo como vicio del consentimiento es el engaño. Entonces, que yo te ponía el ejemplo la semana pasada de que te vendía mi camioneta, que tenía menos de 60.000 kilómetros, que tiene un golpecito a un lado, pero que yo me encargaba de arreglártelo. Y todo eso es cierto. Pero yo que no te dije que el motor está dañado porque yo soy una bestia manejando, que también me tiré la caja de cambios, que las luces ya ni siquiera prenden, que están dos llantas pinchadas. Entonces yo te engañé. Ah, bueno, te digo, ¿sabes qué? Porque eres tu María Victoria, te la voy a vender barato. 20 millones de pesos. Valor comercial son 90. Te la vendo a ti en 20. Uy, qué negociazo, no. Ya, toma los 20. Yo te doy las llaves. Chao, me perdí. Y tú cuando vas al parqueadero ves ese peladero, camioneta vuelta a nada, no prende,
te cuesta más el arreglo que lo que me pagaste. Uy, no, ese Diego, cómo es de desgraciado, mire, uy, me engañó, me dijo mentiras. Ese es el don. Y entonces entramos a verlo esto de una manera más divertida, el derecho a familia. Entonces yo te decía, el error es una diferencia entre lo que se piensa en la realidad. La teoría general de los contratos tiene diferentes tipos de error. Error en el objeto, error en la causa, y hay uno importante que es el error en la persona. Ese es el único que vicia el consentimiento en materia de matrimonio. Que por ejemplo, en el error, el ejemplo que yo te he puesto es el de Fernando Botero, el de J Balvin, el de Juanes, el de lo que sea. Pero pensemos que yo te digo que yo te voy a comprar, perdón, o te voy a vender, lo que sea, que te voy a vender un carro. Y tú estás pensando que te voy a vender mi carro, mi camioneta, Mazda, lo que sea, y yo te estaba pensando en venderte un Hot Wheels. Teníamos, o sea, yo no te engañé, yo no te dije mentiras, pero tú pensaste que era mi camioneta y yo pensaba que era un Hot Wheels. Exactamente, fue un malentendido. No hubo una intención de mentirte, como que fue un malentendido. Entonces, también puede ser un error en el objeto. En el matrimonio, por obvias razones, el único error que vicia el consentimiento es el error en la persona. Entonces, ¿qué pasa? Esto está pensado, esta institución, en una época en la cual la gente se conocía o empezaba a tratarse por cartas. Okay. Entonces, yo pensé que estaba hablando contigo, tú en Cúcuta, yo aquí en Bogotá, no, María Victoria, el amor de mi vida, tan, 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 y estábamos cruzando cartas, y yo estaba conversando con una amiga, con cualquier otra persona. No, ya, esto es demasiado, no puedo vivir sin ti, casémonos. Y llegaba no María Victoria, sino llegaba Pepita al matrimonio, pero yo nunca te había visto o te vi hace tanto tiempo que ya ni me acordaba de ti. Yo, sí, me caso con Pepita y... Pero, ¿usted no era María Victoria? No, yo me llamo Pepita. Entonces como que, uy, pere, ¿cómo así? Ejemplos también pendejos que uno pone de profesor. Me casé con la hermana gemela. En términos un poco más de tu generación, catfish. Ya no es por carta, sino cambia eso a WhatsApp, Instagram, Telegram, Signal, lo que sea. La conociste una persona por Tinder, cambiaron a WhatsApp, tan, sí, todo maravilloso. Y cuando miras a la persona de la realidad contra la que era, como que... O sea, tú te casaste pensando que era una persona, cuando en realidad era otra. Entonces, ese error en la persona tiene la posibilidad de ser un vicio del consentimiento. Pero, ¿qué pasa? Y lo vamos a ver más adelante. Pensemos que tú te querías casar, en mi caso más o menos aplica. Hay un actor mexicano que se llama Diego Luna. No es de tu generación, es de la mía. Pero el tipo salió en muchas películas latinoamericanas, fue creciendo, hizo parte de las películas de Star Wars, le ha ido muy bien afuera, lo que sea. Y tú pensaste que estabas casándote con Diego Luna, el actor mexicano, súper famoso, millonario él, y te salió Diego Luna, el colombianito. Pero, oiga, no, ese Diego Luna colombianito no es tan mala persona, vea que hasta bien me cae. Y tú decides continuar con el matrimonio, podrías hacerlo. O sea, si está viciado, si habría una nulidad. Acuérdate que todo esto, si tiene algún problema, la consecuencia es la nulidad, pero se podría sanear, que ya más adelante vamos a ver, cuando vemos el artículo 140 del Código Civil, vamos a hablar de las nulidades, los tipos de nulidades que hay. De hecho, la otra semana necesito que traigas Código Civil, puede ser de la biblioteca, puede ser virtual, no importa, pero sí necesito que tengas el Código Civil porque tenemos que hacer un par de conversaciones en función del Código Civil. Entonces, primer error. Entonces, error en la persona. La fuerza, aplicamos más o menos la misma lógica
que tiene que ser esa coacción que me haya llevado, que puede ser física o psicológica sobre la persona, sobre un tercero, puede ser, digamos que eso se conserva. Digamos que en su momento se consideraba que había otra forma de fuerza, aunque eso ya con el tiempo se fue quitando, que era el temor reverencial. Entonces, tú te casabas con alguien, no en estricto sentido porque te amenazaran con que te iban a matar o un familiar o lo que sea, sino porque una figura de autoridad te decía. Entonces, eso es una figura muy propia de la Edad Media. O sea, no solamente eso, sino pensemos que era alguien distinto a la familia, el varón, el conde, el lo que sea. O sea, tú tienes que casarte con tal. Y era tal el nivel de respeto, de admiración, de cariño que había por esa persona, que en función de ese temor reverencial se hacían diferentes tipos de cosas. En su momento, el temor reverencial también era una de las formas consideradas como fuerza en materia del matrimonio. Obviamente, vicio del consentimiento, nulidad. Pero pensemos, yo te digo, María Victoria, si no te casas conmigo, mato a tu papá y tú, sí, yo me caso. Y pasó el tiempo y pasó el tiempo y yo no maté a tu papá, yo no hice nada. Y tú, no, sí, me ha ido, este tipo es hasta buena persona. Cesa la violencia y tú sigues ahí, pues se entiende que se puede sanear el matrimonio en ese caso. Y en el caso del matrimonio hay otra particularidad, que era una causal que se denomina o se denominaba rapto de seducción, que es básicamente cuando yo te secuestraba para casarte conmigo y te tenía encerrada para que te casaras conmigo y en algún momento, sí, o sea, yo no tenía candado, no tenía chapas, no, pues cuando tú querías, ibas a la tienda, al salón de belleza, a comprar, a viajar, a lo que sea, y tú volvías, pues sí, todo arrancó en términos modernos con un secuestro, con ese rapto de seducción. Pero tú ya solita quisiste continuar en esa relación. Entonces eso, ese rapto, pues se podía entender como saneado también por el paso del tiempo. Que ya vamos a ver cuál era el tiempo, porque eso sí tiene unas particularidades que ya cuando lo desarrollemos el tema de nulidades, de vicisitudes, lo vamos a mirar con mayor calma. Y el dolo. El dolo es, de nuevo, engañar a la otra persona. El dolo en materia del matrimonio no es un vicio del consentimiento. No existe como vicio del consentimiento. La fuerza sí, que ya vimos que puede ser el temor reverencial, el rapto de seducción, la fuerza física, la fuerza psicológica o moral, pero el dolo no es un vicio del consentimiento. Y aquí la explicación se torna un poquito divertida. Y es porque en la etapa de enamoramiento, en la etapa de galanteo, en términos modernos, en la etapa de echada de perros, nadie se muestra como realmente es, sino se muestra mejor de lo que es. Entonces yo te muestro como que soy la persona más organizada, ultramillonaria, súper cariñosa con mi familia, con los perros, con los niños, con lo que sea. Y en la vida real yo tengo dos trajecitos que toda la noche llego ahí a echarles agüita para que no se vean tan sucios. Eh, Tengo la tarjeta Codensa también vencida porque ya no tengo plata. O sea, todo lo que yo te dije que era, realmente era mentira. Pero ¿qué pasa? Se entiende que en el dolo no es un vicio el consentimiento, es porque las mentiras son mutuas. No soy solo yo el que piensa y actúa como si fuera la mejor persona posible, sino que tú también. Entonces, como hay esos engaños mutuos de mostrarse mejor de lo que realmente la persona es, por eso el dolo no es un vicio del consentimiento. Pero, porque, por ejemplo, en el carro del matrimonio, la otra persona no actuaba porque si el carro estuviera bien, porque tampoco sabía cómo estaba el carro. Claro, pero es que piensa que en el matrimonio tú has convivido o has compartido con tu pareja mucho tiempo. Entonces, normalmente las personas no es como, hola María Victoria, ¿qué hacemos?
No, o sea, con una compraventa, con dos contratos, sin problemas. Pero este contrato con la envergadura que tiene, que puede generar familia, no, o sea, no pasa eso. O sea, se necesitan meses de conocerse, primero una amistad, de pronto después se vuelven novios y luego, ay, sí, ya, casémonos. Sí, Entonces, mira que se requiere un paso del tiempo para que se pueda dar ese enamoramiento. Entonces, se entiende que en esa etapa de enamoramiento no fueron del todo auténticos, del todo honestos y que pueden ser mentiritas chiquitas. O sea, tampoco es como que sea la mentira más grande. Pero, por ejemplo, pensemos, yo te digo que soy el heredero de Sarmiento Angulo porque en su testamento me tiene. Y tú, ay, sí, uy, qué partidazo. Y pues es mentira. Ese error que recae sobre la persona no visitar el consentimiento. Porque no es un error sobre las condiciones fundamentales de la persona, de quién es Diego, de dónde nació, de cómo se llama, de quiénes son sus padres, de a qué se dedica, sino es si tiene mucha plata o no. Y así yo te haya dicho mentiras, no vicia el consentimiento en materia más grande. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas, inquietudes, observaciones? Listo, entonces tenemos tiempo. El objeto. El objeto en un contrato es la finalidad que se busca satisfacer con ese contrato. Muchas veces ese objeto del contrato puede recaer sobre una cosa física, sobre un objeto, pero no necesariamente. Entonces, te voy a poner dos ejemplos muy sencillos. María Victoria, te vendo mis audífonos. Sí, están en buenas condiciones. Mira, te voy con el cargador original, tal, tal, tal. ¿Cuánto valen? 100.000 pesos. ¿Tenemos acuerdo entre cosa y precio? Sí. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la finalidad? Pues tú, sí, o manos libres o lo que sea, pero entonces jurídicamente lo que tú buscas es satisfacer tu necesidad de unos audífonos, yo los quiero vender y tenemos ese contrato, ese negocio jurídico. Pero ¿qué pasa si te digo que el objeto es, María Victoria, yo sé que tú te casaste con Pepito y que ahora estás interesada en divorciarte de él? Yo te asesoro y yo me encargo de hacer los trámites, ya sea notariales o ya sea judiciales para divorciarte. Yo te presto mi asesoría jurídica. Entonces es un contrato de prestación de servicios. ¿Cuál es el objeto dentro de un contrato de prestación de servicios? La asesoría. Esos servicios que yo voy a prestar. Entonces, en un contrato de prestación de servicios profesionales para la representación judicial de, pues, ¿qué es lo que se espera? Que yo actúe en el marco de un proceso judicial. Lo que busca el objeto es eso. Y aquí es donde volvemos otra vez a que el objeto sea lícito. Pensemos de nuevo, contrato de compraventa o contrato de arrendamiento o contrato de usufructo vitalicio o contrato de comodato o contrato de donación de Alejandro, pues no se puede, porque es una persona, porque si no estaría yendo en contravía del Código Penal, de la Constitución Política sin duda. Entonces yo no puedo hacer ese contrato. O el ejemplo que yo te ponía hace un par de sesiones. María Victoria, te vendo una tonelada de cocaína. Ay, sí. No, o sea, no se puede porque también es el objeto propiamente dicho, la cocaína, no es un bien que esté en el comercio, es ilícito comercializar la cocaína. Entonces, vemos que eso lo marca ahí. ¿Cuál es el objeto en materia del matrimonio? Son estas cuatro obligaciones, que es la cohabitación, la ayuda, el socorro mutuo, me falta uno, y cohabitación, eh, ya, fidelidad, cohabitación, ayuda y socorro mutuo. Ya, se me olvidó. Esas son las cuatro cosas que tú buscas. ¿Qué es lo que tú buscas satisfacer con esto? Tener una familia, generar una familia. Y por eso se desprenden estas cuatro obligaciones. Y si quieres te anticipo desde ya la causa. La causa es el por qué tú celebras un contrato. Entonces, pensemos que si tú
en la vida real quiere celebrar un contrato para defraudar, perdón, a tus acreedores. Es decir, tú te quieres insolventar, tú le debes 50 millones de pesos al banco y no se los quieres pagar. Entonces es, Diego, finjamos un contrato en el cual yo te debo a ti 200 millones de pesos y yo te voy a pagar a ti esa plata, pues que no le quiero pagar al banco. ¿Qué es lo que te llevó a ti firmar ese contrato? ¿Cuál es tu intención? No pagarle al banco. ¿Será que el derecho premia eso? No. La finalidad también tiene que ser, pues digamos que acorde al ordenamiento, a que sea un contrato real, que tenga efectos en derecho y todo lo demás. Entonces, la causa es el por qué tú suscribes el contrato. ¿Tú por qué suscribes un contrato de matrimonio? Para tener una familia. Punto. O sea, esto te lo define la ley en el contrato de matrimonio. En muchos contratos no lo dice. En el contrato de matrimonio te dice que es para generar una familia. No hay una opción distinta. Entonces pensemos, llega un argentino, venezolano, uruguayo y se quiere casar contigo para tener la nacionalidad colombiana. ¿Cuál es su finalidad? Conseguir la nacionalidad colombiana. ¿Será que ese contrato de matrimonio con ese extranjero está cumpliendo con las finalidades que tiene la ley colombiana? No. Entonces, ese matrimonio estaría viciado por una causa ilícita. Ese matrimonio sería nulo. Y eso es independientemente de si es argentino, boliviano, alemán, francés, italiano, lo que sea, no importa. Entonces la finalidad es generar familia, tener una familia. Cualquier cosa distinta no te sirve como la finalidad. Pensemos, hay algunas profesiones en Colombia, o una profesión o oficio, que tienen algunas prerrogativas. Entonces, por ejemplo, si tú trabajas en Ecopetrol, pues la familia tiene una serie de beneficios muy grandes, o los miembros de las familias de las personas que están en las fuerzas militares. Entonces, por ejemplo, caso de la vida real, lo conozco. Un policía tenía 25, 26 años, buen estado físico, buena salud, sin problemas en general. Lo querían mandar hace 15 años, más o menos, a zona roja. Exacto, todo el mundo dice, no. ¿Cuál era la forma de evitar eso? Las personas que estaban recién casadas o con X condiciones no las mandaban a zona roja. Pues, ¿qué hizo? Con su novia de la época se casó. ¿Cuál fue la finalidad o el por qué se casaron? Ese matrimonio sería nulo. Otra cosa es que ya después tuvieron 2 hijos y toda la cosa. O sea, si uno dice, como no, sí, yo me voy a casar contigo porque pero quiero una familia contigo, pero realmente se casa por una nacionalidad cultural conveniente diferente a lo que le dicen. También es o hasta que no lo diga. Eso que tú me acabas de contar, ¿cómo se llama? Ese engaño. En general. Exacto. Entonces recuerda que el dolor no es un vicio de consentimiento. Si esa persona te pintó pajaritos en el aire para casarte contigo. Digamos que lo que pasa es que ahí no hay dolor en el sentido en que yo no te estoy engañando, sino que es la pareja la que se puso de acuerdo. Piensa, por ejemplo, lo que pasa mucho en los Estados Unidos, y es que se casa el ciudadano americano con alguien de cualquier otro país del mundo para que esa persona tenga la nacionalidad. ¿Por qué se están casando? Para que esa persona tenga la nacionalidad americana. Y tan es así que no sé si has visto que Donald Trump ha dicho que las Green Card ahora tienen unas condiciones
mucho más exigentes para un poco mitigar ese tema, porque se dieron cuenta que eso lo estaban cogiendo era deporte. Entonces, claros los vicios del consentimiento, claros el objeto y la causa en el matrimonio.